Entonces, acerca de las salas de control. Necesita una acústica neutral para no cambiar el sonido saliendo directamente de las altavoces. Necesitan acústicos robustos porque es posible entrar con cantidades de personas distintas, es posible traer racks de aparatos o teclados o muchas cosas sin cambiar el sonido fiable de la sala. Entonces no vale si solo funciona el sonido solo en un sitio con equipo en su sitio y necesito una acústica robusta porque es una sala para trabajar. Es importante tener un sonido fiable, pero es una sala para trabajar. Necesita una distribución práctica del aparato porque es necesario trabajar con tranquilidad, es necesario pensar en la música y no concentrar demasiado en el aparato. Necesita aislamiento porque con un grupo tocando en la sala colindante, si demasiado nivel de música llega a la sala de control, es difícil saber si estás escuchando el sonido de los altavoces o una combinación del sonido directo de la sala de actuación. Y salas de control reciben sus sonidos importantes solo procedentes de los altavoces. Es decir, necesitamos controlar la llegada del sonido de las altavoces a la zona de trabajo, pero no necesitamos preocuparnos demasiado acerca del resto de la sala, porque todo el mundo necesita escuchar el mismo sonido de los altavoces, pero no importa mucho si hay reflexiones de las voces o en muchos casos es una buena adición. Y por lo tanto, la mayoría de las salas estéreos, con solo dos altavoces, tienen acústicos direccionales. Es decir, no vale medir la sala en zonas distintas con un fuente de ruido en la sala, en la manera de medir una sala de actuación. La única fuente de sonido importante son los altavoces y es necesario para la sala captar el sonido del altavoz en la parte trasera de la sala y no rebotar el sonido otra vez a la zona de mezcla. En general, la luz de día puede ser bueno por el mismo motivo como en la sala de actuación. La gente, en muchos casos, le gustan ver la noche, el día y los cambios de las estaciones. Es bueno para animar a la gente. Y en general, no hay ningún problema en introducir la luz de día en una sala de control. Es muy fácil solucionar todos los problemas. Y necesitan dar un entorno agradable. Bueno, agradable es una palabra muy elástica porque muchas personas le gustan todo el equipo rodeado, están pensando en maneras técnicas. Otras personas no quieren ver ningún cable en una sala de control. Solo quieren pensar acerca de la música y un cable es una distracción. Es algo de una mentalidad técnica y quieren pensar en una manera artística durante una mezcla. Y también está
relacionada con el viejo equipo de personas, porque tradicionalmente fue normal usar un técnico de sonido, un productor y un asistente. Entonces fue la tarea del técnico de sonido concentrar en la grabación. En el caso de mover un micro o algo, mandar al asistente a cambiar el sitio del micro, porque es muy fácil ir al estudio, volver y olvidar el primer sonido. Entonces es difícil mantener en la cabeza la memoria del sonido. Y el productor trabajó con los músicos, hablando acerca de la actuación, solucionando problemas entre ellos. Y es difícil para un técnico de sonido concentrar bien en las cosas técnicas y a la vez hablar con los músicos acerca de la afinación o quizás cambiar las cuerdas. Es difícil, pero hoy en día en general es necesario trabajar con solo una persona. Y es el resultado de la reducción enorme en la cantidad de dinero disponible para hacer grabaciones, porque las empresas discográficas no están invirtiendo mucho en los grupos nuevos para desarrollar quizás durante 2 o 3 años hasta grabar algo para vender 20 millones en todo el mundo. Están pensando en cortar los gastos de la producción. Y ha cambiado bastante el concepto de grabar. Y aquí tengo una foto de una sala de control del estudio CTS en Londres. Aquí grabó Henry Mancini, Burt Bacharach y para las bandas sonoras de James Bond y todo. Fue famosísimo en los años 60, pero es horrible. Porque estaban pensando en términos de un control booth, como un sala pequeña, como una sala de voz o algo solo con espacio suficiente para caber todo el equipo. Y nadie estaba pensando mucho en términos del diseño acústico. Y Rupert Neve, su mismo, con su ingeniero John Turner, hizo la instalación desde uno de los primeros meses Neve en Londres. Y es absurdo montar las altavoces aquí en una línea y mirar las paredes. Fue una sala con muchísima coloración. Entonces, en efecto, estaban grabando buenos sonidos a pesar de los problemas en la sala de control. Es decir, con un buen estudio, con buenísimos músicos, con buenísimos instrumentos, con buenos micros, es casi imposible hacer una mala grabación. Entonces estaban confiando más en la calidad de la actuación y los sonidos de todo. No estaban pensando en quizás vamos a necesitar cambiar uno de los violines o algo. Es captar todo bien hecho y grabar a pesar del sonido. Porque con un sonido aquí muy colorido, muy resonante, en una sala cuadrada con superficies duras, con altavoces ubicadas en una manera. Mirar también, son altavoces tannoy y los agudos van a pasar 2 metros por arriba de los oídos. Entonces, el concepto de diseñar las salas de control solo empezó en el principio de los años 70. Y también, aquí tengo 2 fotos raras. En 1968,
69 estaba alquilando un piso en esta casa en Croydon, al sur de Londres, en el condado de Londres. Ahora es una zona muy residencial, es una zona donde las casas son carísimas ahora. Y es en una calle muy tranquila, atrás un jardín muy largo con árboles de ciruelas y manzanas, y muy buen sitio para vivir. Fue una sala, una casa solo con dos casas pegadas, con un pared entre las dos, pero como un chalet dividido en dos. Aquí fue durante una grabación, soy yo, grabando The Who en Londres, 2 años después. Y este es un grabador un magnetofón de 3M, de cinta de 1 pulgada, con 8 pistas. Entonces, para grabar 8 pistas, fue necesario usar este magnetofón, pero con ruido de fondo solo 60 decibelios por debajo de. Entonces, para hacer una grabación en directo es necesario dejar un margen. Entonces, con el ruido de fondo solo 50 decibelios por debajo de la grabación. Entonces, tuvimos aquí unos sistemas de Dolby A, de reducción de ruido. Entonces, la cosa interesante entre las 2 fotos es este magnetofón con el sistema Dolby costó exactamente el mismo como la casa en Londres. Entonces, ha cambiado mucho. Y en efecto, esta mesa con el dinero para comprar solo la mesa, probablemente fue posible comprar 5 casas en Londres. Entonces, un equipo de 3 personas no fue un gasto muy grande en relación a los costes de grabar y recuperar todo el dinero de la inversión en el aparato. Entonces, en las salas de control direccionales, en una sala como CTS no vale. Hay varios conceptos, pero en cada caso la pared trasera y la pared frontal son muy diferentes. La mitad frontal de la sala es para lanzar el sonido y la mitad trasera de la sala es no reflectar nada otra vez a la sala. Es como un túnel. Entra en un lado y sale el otro, nunca para volver. Entonces, uno de los primeros conceptos de salas, especialmente para salas de control, fueron las salas de Westlake y Eastlake de Tom Hidley en los años 70. Pero otra vez estaba pensando como anteriormente en como una sala de control necesita un tiempo de reverberación como una sala doméstica. Fue un concepto de las empresas como la BBC, porque estaban escuchando, mezclando programas para la radio, para escuchar en las casas de la gente, y para ellos el sonido en la casa fue muy importante. Antes de llegar al concepto de alta fidelidad, de discos de vinilo, y entonces tardó mucho en
perder el concepto de olvidar el concepto de salas de control con 400 o 500 milisegundos de reverberación en los medios. Entonces, estaban también usando muchos materiales reflectivos en la parte trasera con una trampa en el centro para controlar las resonancias. Y funcionó bien para controlar resonancias, pero estaban mandando reflexiones otra vez a la zona de trabajar, reflexiones suficientes para confundir la imagen del escenario estéreo y para cambiar, para perder los sonidos percusivos. Y entonces existió durante, no lo sé, quizás 5 años, pero poco más. Pero estaban montando muchísimo en todo el mundo y también usando micrófonos para medir ruido rosa y buscar una respuesta plana en un analizador de tercera octavas, pensando en si cada sala llegó con una medición igual, sería posible escuchar un sonido igual, pero fue muy evidente a partir de pocos años que cada sala aún tuvo su sonido distinto, con cantidades distintas de graves y fue mucha gente se quedó decepcionado con la intercambiabilidad de trabajar entre las salas. Y en principio tuvo un trampa de graves en el techo también, otra, este está invertido, otra atrás, y estaban montando por debajo de esta parte las máquinas. Y este techo dentro es un Soffit. Entonces originalmente estaban montando los altavoces también arriba de los Soffits. Entonces un altavoz montado aquí es Soffit mounted, pero necesita un espacio. Este altavoz está flush mounted, está montado a ras, empotrada totalmente. Y montar el altavoz aquí no es buena idea porque hay una gran cámara de resonancia por debajo y los graves pueden volver a la sala con fases distintas. Pero aprendimos mucho durante la construcción de las salas aquí, porque también es importante aprender acerca de los problemas, tanto como aprender acerca de las cosas buenas. Este es otro concepto de Wolfgang Jensen, el diseñador alemán. Y hizo muchos estudios en Madrid y Lisboa también. Esta es una sala en el antiguo estudio de sintonía. Y el concepto de Wolfgang Jensen fue encontrar los altavoces en las paredes frontales y en las paredes laterales montar un zigzag de paneles. Entonces, desde el punto de vista del altavoz aquí, es fácil para el sonido entrar los absorbedores con una gran cantidad de absorbente por detrás de los paneles, pero desde el punto de vista de los técnicos, escuchar en la voz una reflexión agradable para no tener la sensación de trabajar todo el día en una cámara anecoica. Entonces fue la origen del concepto de no devolver el sonido del altavoz. Pensar en dos tiempos de caída, tiempos de reverberación muy distintos. Un medido como los altavoces de fuente y otro medido de un sonido
del centro de la sala. Entonces, no es posible decir cuál es el tiempo de reverberación de la sala sin saber de dónde está llegando el sonido. Pero también, como el sonido, la sala de Westlake tiene los altavoces empotrados, es el mismo concepto en general. Y después, en los años 60, llegó el concepto de las salas live and dead end, pero fue al revés, con la mitad frontal bastante absorbente, para no recibir reflexiones de las otras partes y devolver las reflexiones, porque las reflexiones de los altavoces, llegando de la misma dirección del altavoz, son más confusos que reflexiones de direcciones distintas, porque el oído no puede separar las dos llegadas. Y estaban usando una parte difusa atrás, otra vez para intentar mantener el concepto que una sala de control necesita un tiempo de reverberación de 400 o 500 milisegundos. Fue absurdo, pero fue muy difícil quitar el concepto de la industria acerca de la sala de control replicar una sala doméstica, porque tienen dos funciones totalmente distintas. En una sala doméstica es para disfrutar la música. En una sala de control también es necesario escuchar en una manera muy analítica. Y no es posible en una sala con 500 milisegundos de reverberación. Entonces en muchas salas estaban difusores atrás, pero como los absorbedores, los difusores necesitan la misma profundidad para funcionar hasta los graves. Entonces en muchas salas así aún estaban sufriendo con mucha irregularidad en la respuesta de los graves por falta de absorbedores con profundidad suficiente. Pero otra vez en este concepto los altavoces están empotrados porque es la única manera. Y hay varios tipos distintos de difusores. El concepto es para llegar un sonido desde una dirección y rebotar en muchas direcciones distintas. Son los sistemas matemáticos como de RPG con difusores cilíndricos, pero también necesitan un radio suficiente para tratar con los graves. Hay tiras de madera con proporciones distintas para hacer una difusión aleatoria, porque la juxtaposición de superficies reflectivas y zonas absorbentes y reflectivas, y automáticamente la mezcla de reflexión y absorción introduce difusión. Difusión es una función automática de las superficies alternatas de reflexión, porque cambia la fase. Y cambia la fase en donde está la junta, cambia la dirección de la reflexión. Entonces es fácil hacer difusión solo con la colocación alternata de reflexión y absorción. Y este tipo de difusor no necesita mucha profundidad, pero necesita un área muy grande. Este puede funcionar menos área, pero más profundidad. Este necesita menos profundidad, pero más área. Y llegaron
quizás en los años 80, los controlled reflection rooms de la BBC. Y en este tipo de sala, otra vez como las salas Jensen, estaban aperturas aquí para el sonido de las altavoces entrar la absorción, pero y con la directividad del altavoz no rebotan reflexiones. Y las reflexiones de este altavoz pasan por atrás de la zona de mezcla. Pero otra vez con un pared frontal así y con absorción en la parte trasera de la sala. Y en las salas de Sam Toyoshima también. Este es el townhouse en Londres. Y para absorber las graves, Sam Toyoshima estaba usando capas múltiples, estructuras múltiples. Entonces es una caja dentro de una caja, dentro de una caja, dentro de una caja. Y cada caja absorbe menos, pero refleja más. Entonces la caja fuera, en efecto, es el aislamiento y la caja interior es sobre todo absorbente y la sala intermedia es una mezcla de aislamiento y absorción. Pero también aquí tiene quizás 70-80 centímetros, porque es la única manera de tratar con las largas ondas de las graves. Es el mismo concepto con pared duro, la pared frontal duro, con las altavoces empotradas y mucha absorción en el techo, un techo muy profundo. Y es una de las salas non-environment, es el mismo concepto, con altavoces empotrados en una pared frontal. Y no importa en el tamaño del altavoz, todos los altavoces funcionan mejor empotrados. Y en este caso, originalmente fue el concepto de Tom Hidley, hacer absorbedores muy grandes en 3 paredes, un absorbedor profundo en el techo y salvo el suelo duro, es casi como lanzar el sonido en una cámara anecoica. Entonces es posible garantizar más o menos una respuesta bastante plana de los altavoces. No hay resonancias, no hay modos, no hay ondas estacionarias en la sala porque hay una cantidad enorme de absorción. Mucha gente en el internet e incluso en libros dicen que es horrible trabajar en este tipo de sala. Es absurdo, porque del sitio del técnico aquí hay reflexiones de la pared frontal, hay reflexiones del suelo, hay reflexiones del aparato. Es un sonido de un voz muy limpio, pero no es más limpio para como salir al parking, donde no hay paredes. Nadie va fuera del estudio al parking. Es un sonido horrible, no hay reflexión. Es increíble como este concepto ha crecido acerca de no es cómodo trabajar en este tipo de sala. Es increíble. Y hay muchos, aquí hay puertas de cristal, pero fuera de la directividad de los altavoces. Y cualquier sonido llegando aquí va a reflectar a la trampa trasera y está perdido. Y esta es una sala de Shozo Kinoshita en Japón. Y también es un pared duro frontal,
altavoces empotrados, techo muy alto con difusión y absorpción también, pero nada puede reflectar al sitio de trabajar. Y exactamente como en este, como hemos montado todo el aparato en muebles bajos, nada al mismo nivel del oído, porque puede afectar la imagen del estéreo. Y es exactamente igual en esta sala, con los racks del equipo, con ruedas en el suelo para acercar si es necesario o alargar si no son necesarios. Y no hay nada en la altura de los oídos. Entonces, todos tienen muchos característicos en común. Altavoces empotrada a ras, control sobre todas las frecuencias, incluso absorbiendo los graves. Área suficiente para trabajar, pero también área suficiente para dejar las superficies reflectivas lejos de los oídos, porque incluso los muebles con aparato pueden cambiar bastante el sonido si están llegando reflexiones al nivel del oído. Altura suficiente para montar absorción suficiente, especialmente si es necesario también montar aislamiento, porque vamos después a perder altura por aislamiento y después la absorción. Y con menos que 3 metros es muy difícil. Ninguna sala tiene proporciones especiales. Hay muchos artículos acerca de sí, es necesario tener la proporción de la sala de 1,5 a 2 por altura de como altura de 1 y anchura de 1,6 o longitud de 2,1 algo. Ninguna de las salas de control tiene este tipo de proporción. Hay 2 motivos. El primer motivo es una vez la sala está controlada suficiente, una vez las resonancias están controladas, la proporción simplemente no importa. Y también las salas con proporciones especiales están, la distribución de los modos está medido con un altavoz en una esquina y el micro en la otra esquina para energizar todos los modos y captar todos los modos. Pero esto no tiene nada que ver con cuando el fuente del sonido es un altavoz en el centro de la sala o empotrado en una pared. O si una persona está escuchando aquí, solo vale si el técnico está escuchando desde la esquina arriba. Entonces, otra vez, no importa porque la gente está hablando tanto acerca de proporciones especiales de la sala. No tiene nada que ver con la realidad. Casi todos tienen suelos duros porque es práctico y ignoramos las reflexiones si solo hay una reflexión del suelo, no va a cambiar las decisiones en una mezcla. No va a cambiar nada. Si todo el aparato necesita quedarse por debajo del nivel de los oídos. Y también en muchos estudios, incluso estudios de 5.1, hay sillas con las partes traseras hasta aquí. Son cómodos, pero es muy importante mantener la espalda de la silla por debajo del nivel de los oídos o puede cambiar bastante el sonido.
pero sí, es increíble, con salas de 5.1 con nadie puede escuchar las altavoces traseras. Entonces, la absorción puede funcionar sobre la presión o sobre la velocidad. Pensando acerca de una onda acústica, cuando pasa la presión por cero, no significa que no hay energía en la onda. Porque si no hay energía en la onda, una vez la onda está pasando por cero, no puede continuar porque no tendría energía para continuar. Y en efecto, todo el sonido, toda la energía del sonido ha pasado desde la parte de presión de la onda hasta la parte de la velocidad en las partículas en la onda. Y siempre cuando la presión de la onda está en máximo, la velocidad de las partículas está en cero. Y cuando la velocidad de las partículas está en máximo o mínimo, la presión está pasando a través de cero. Entonces, está siempre conmutando la energía en la presión, entre la presión y la velocidad. Y podemos usar absorbedores para tratar con la presión como absorbedores en la superficie, porque es obvio que una vez la onda llega a una superficie duro, no hay velocidad, porque tiene que parar y volver. Entonces hay una concentración de presión y podemos usar absorbedores como paneles, como Helmholtz, como resonators en las superficies de la sala. Pero para atenuar la energía o sacar la energía de la onda en la parte de la velocidad máxima, necesitamos montar la absorbentes porosos en una corta distancia, corta o 3/4 de distancia de la largura de onda. Entonces, absorbedores de Helmholtz, de paneles, solo funcionan cerca de la pared. Y los absorbentes porosos como esponjas y fibra de vidrio y lana de roca y espumas de poliuretano solo funcionan lejos de las paredes. Otra vez, no vale para nada calcular la coeficiente de absorción de un material sin saber dónde vas a ubicar el material. Unos 5 centímetros de lana de roca, 1 metro con una estructura 1 metro de la pared puede absorber bastante de las graves de 100 hercios o 80 hercios, pero pegada a la pared solo va a absorber a partir de 2 kilohercios. Entonces necesitamos espacio. Y es igual como en un péndulo. Con un péndulo aquí está pasando con la máxima velocidad y aquí está parado. Entonces aquí tiene la energía potencial, porque potencialmente puede caer y aquí tiene energía potencial, aquí no tiene energía potencial, pero tiene un máximo de energía cinética, la energía de velocidad. Y podemos absorber la energía con una resistencia aquí en la parte donde está viajando con la máxima velocidad. Podemos retrasar el péndulo y sacar la energía.
y también si montamos absorbentes porosos donde la velocidad de la onda es más rápida, la fricción pasando a través de los poros del material puede sacar energía de la y despaciar y retrasar la velocidad y sacar la energía. Y si no tiene energía, estamos absorbiendo la energía de la onda. Y es exactamente igual. Y en el caso de montar aquí un lápiz y un papel en movimiento con velocidad continua, el movimiento del péndulo va a dibujar un sinusoidal. Entonces, todos los sistemas siguen las mismas leyes. Entonces, los materiales porosos actúan en la velocidad. Aquí tenemos la absorción de 25 milímetros de lana mineral. 100 milímetros de absorbente poroso y 50 milímetros, y cada vez tenemos más profundidad, podemos absorber hasta frecuencias más graves. Sin embargo, en el caso de cambiar la densidad, está escrito en los papeles, cambiar la densidad con el mismo espesor, cuadruplar la densidad, solo puedo cambiar por 60% la absorción. Pero cambiar el espesor de un material más denso puede multiplicar por 8 veces la absorción. Entonces, en el caso de usar una lana de roca de 20 kilos por metro cuadrado, usar 4 veces más profundidad va a subir el peso por 4 veces. Pero es mucho más eficaz en términos de absorción que pedir el mismo espesor, pero con una lana con 4 veces más densidad. Pues el peso es igual, pero es mucho mejor usar un material con baja densidad para rellenar mucho volumen que usar un material, el mismo peso de material. Y en efecto, cada vez compramos los materiales como la lana de roca, pagamos por el peso. Entonces es más económica usar materiales más ligeros en grandes espesores que pedir materiales. Porque también es un poco lógico, porque puedes imaginar continuar usar materiales más densos hasta lana de roca muy comprimida va a reflectar como ladrillos, porque es sólido. Entonces es mucho más eficaz usar materiales porosos flojos. Ese es un dibujo de un bloque de hormigón, un tipo resonador, como en la sala, en la foto anteriormente. Y en efecto es 1000 hercios y 60 hercios. Es un rango de frecuencias bastante ancho con un coeficiente de absorción de 0,5. Y esto significa que cada reflexión va a tener la mitad de la energía de la primera llegada. Y no son caros, pero es posible hacer salas con bloques así, bastante limpios, bastante libres de
reflexiones, de resonancias. Y es una manera muy económica, quizás son 2 o 3, no, 2 euros cada bloque. Y tiene bastante aislamiento también, un pared de este, 30, 40, 50 decibelios de aislamiento de los medios y quizás 30 decibelios de aislamiento de los graves. Pero este tipo de bloque no es buen negocio para suministradores de materiales acústicos, porque son baratísimos, pero funcionan muy bien. Y también para introducir, después de introducir unos trocitos de lana de roca o fibra de vidrio en los espacios, puede aumentar incluso más el aislamiento. Y son disponibles en muchos sitios. Y eso es el efecto de la absorción en las resonancias. Porque cada resonancia tiene un Q, un coeficiente de calidad, está muy afinado. Entonces, una resonancia C va a resonar con un noto muy distinto. Pero cada vez introducimos absorción, los resonadores actúan sobre un rango más amplio de frecuencias, pero los picos son más bajos. Entonces, introducir absorción en las resonancias puede absorber sobre un rango de frecuencias más anchos. Y por lo tanto, muchas veces no me gusta usar resonadores Helmholtz para tratar con una frecuencia problemática, porque aún tiene una resonancia. Prefiero usar absorbedores no afinados o afinados con mucha amortiguación para controlar un rango mucho más ancho de frecuencias. No es tan eficaz, pero con más área puede resultar en una absorción mucho más plana. Y el otro problema con resonadores de Helmholtz es, después de calcular o medir la frecuencia de la resonancia, una vez el resonador está introducido en la sala no tiene la misma resonancia. La introducción del resonador cambia la frecuencia de resonancia de la sala y no vale. Es como un diana en movimiento. Siempre es difícil fijarla. Entonces resonadores más con efecto más anchos son más eficaces. Y especialmente en una sala de control, no queremos un alto Q en ninguna parte de la sala, porque un golpe de un cajón o algo después puede energizar las resonancias. Necesitamos una caída muy plana. Y este es un gráfico de una ponencia del IS de Sam Toyoshima en 1986. Y entonces estaba pidiendo en las salas de control tiempos de caída, porque no hay reverberación, menos que 200 milisegundos. Y hoy en día es normal no pasar 250 milisegundos en una sala de control. Usar absorción con un rango muy ancho. Y una vez no hay resonancias para molestar nada. Esta es una sala pequeña, muy pequeña. Solo 17 metros cuadrados. Otra vez los altavoces están empotrados, pero
tiene 4 metros casi de altura y sí, han perdido en una manera mucho espacio en la sala, pero tiene un sonido uniforme en toda la sala. Entonces no hay dudas acerca de, especialmente en salas pequeñas, una persona aquí puede escuchar una respuesta muy diferente que una persona aquí. Pero es posible hacer salas pequeñas con mucha absorción y acabar con todos los problemas, salvo que no hay tanto espacio para el equipo. Y el tamaño es importante porque la absorción y la difusión necesitan espacio vinculado con la frecuencia. Entonces, no es posible reducir la proporción de o las dimensiones de los absorbentes solo porque la sala es más pequeña. En salas pequeñas las superficies se quedan muy cerca de los oídos, entonces cualquier reflexión va a molestar más el sonido. Y con menos distancia hay menos atenuación. Entonces en salas pequeñas la reflexión va a llegar con más nivel, más presión sonora. Y es muy difícil controlar la acústica en salas muy pequeñas. Es posible, pero es carísimo. En una sala de control de solo 8 metros cuadrados, no hay espacio para montar sistemas normales con absorción suficiente. Entonces es necesario usar una mezcla de técnicas para controlar el sonido y con muchos materiales caros también. Entonces es posible hacer una buena sala de control de 6 o 7 metros cuadrados, pero quizás va a costar más que una sala de control de 20 metros cuadrados. Y en efecto es el fin de la presentación. Pero casi seguro hay preguntas. Sí. Yo he visto en tu libro las salas de control que has diseñado y construido y me ha llamado la atención que suelen ser generalmente más anchas que profundas. Sí. ¿Tiene algún motivo? Sí, seguro. Porque con una sala de control más ancha, cualquier reflexión lateral va a llegar más tarde y con menos nivel de presión. Pero reflexiones laterales no hay en esa sala. Claro, con la geometría evita las reflexiones, pero cualquier reflexión quizás de este altavoz llegando a otra pared va a llegar con buen espacio en tiempo, ha viajado mucha distancia, va a bajar el nivel hasta llegar, pero trabajando con la dimensión estrecha aquí, desde ambos altavoces hay posibilidades reflector de los, y si no hay profundidad suficiente en las paredes laterales, no es posible montar aislamiento suficientemente para suprimir la reflexión. Entonces son más ancho que profunda, exactamente para evitar las reflexiones laterales. Okay. Y hay gente que dicen que sufren las graves, pero no sufren las graves. Solo sufren las graves en salas con modos, con resonancias. Pero una vez la resonancia está matada, los graves es exactamente como la respuesta directamente del altavoz. Entonces las reflexiones de detrás sí que volverán, ¿no? La pared de detrás del ingeniero, por así decirlo. No, porque la superficie más importante de toda la sala de control es la pared por atrás de
la zona de mezcla. Porque en efecto, desde las altavoces, la onda va a pasar igual de cada altavoz y los dos van a llegar simultáneamente a la pared trasera y es necesario montar un absorbidor muy eficaz en la pared trasera. Es más importante que tratar con cualquier otra superficie de la sala. Yo tengo una pregunta. Si tenemos una resonancia en una sala de control, ¿dónde tenemos que aplicar el resonador? ¿En qué zona? No, Más. normalmente montamos casi toda la absorción, concentramos la absorción en la pared trasera. Porque si no está absorbente, la reflexión de la pared va a volver a la zona de mezcla y va a introducir irregularidades. Y un bajo en el centro del estéreo está saliendo a la vez de los dos altavoces, si está en el centro. Pero los dos altavoces, el sonido no está llegando del centro, está llegando a los dos altavoces. Entonces, cada altavoz tiene distancia diferente a las paredes. Pero la llegada es igual en la pared trasera. Entonces, es muy importante porque la pared trasera va a recibir todo el impacto de los altavoces frontales. Sí, montaría la mayoría de la absorción en la pared trasera, si no hay suficiente para tratar toda la sala. Hubo un tiempo en que se utilizaba difusión atrás, como has explicado, en la pared trasera. Tu teoría es absorción por encima de la difusión. Sí, porque en una sala de control la energía sigue en la difusión, pero no es un parte de la grabación. Es solo originalmente para subir el tiempo de reverberación de la sala. No es una parte de la grabación. Si quieres escuchar más reverberación en la grabación, es necesario introducir reverberación artificial en la grabación. Aumentar la reverberación en la sala de control no tiene nada que ver con la grabación, es solo para hacer un sonido más agradable. Pero la función es hacer una grabación, una mezcla fiable. Reverberación en la sala es algo para la sala de escucha. Eso es, para una sala de escucha sí vendría bien más difusión. Puede ser más agradable para disfrutar la música. Vale, pero colocar una pared de difusión en un estudio, digamos la pared trasera, en vez de colocarla en absorción, hacer una difusión, un difusor, ese concepto de poner una pared en vez de absorbente, un difusor, ¿puede funcionar también bien? ¿O? Creo que cada vez hay menos personas usando difusores en la parte trasera de la sala de control. Es más caro y no es tan eficaz. Porque pediría que tuvieras una gran profundidad y la mayoría de la gente sí, no usan difusores de esta profundidad y aún sufren problemas con los graves. Y hace, no sé, 15 años hablé con muchísimos técnicos de sonido y productores y muy pocos escucharon en casa con los mismos altavoces como usan en los estudios. Entonces necesito un tipo de altavoz para concentrar y mezclar y otro tipo de altavoz en casa para disfrutar la música. Pero son dos funciones muy distintas.
nadie quiere escuchar todos los problemas en casa. Es para relajar. Pocos productores o técnicos de sonido usan los altavoces de los estudios en las casas. Incluso también en las salas de masterización. En muchos casos usan altavoces más domésticos que de los estudios de grabación. Porque están escuchando algo hecho para solo refinar el sonido. En una sala de masterización no están pensando en la mezcla entre los instrumentos distintos. Es más para escuchar un sonido global. Pero durante la grabación y la mezcla es necesario aislar partes distintas de la grabación. Pero hay unos altavoces de JBL, bueno, hay algunos altavoces de JBL que se usaban como monitores de control, pero también los usa gente a modo de hi-fi en casa. Los 4312 y altavoces de esos. Sí, fue un concepto de JBL usar una directividad muy ancha para funcionar más o menos bien en cualquier entorno. Pero no hay mucha gente aficionados de alta fidelidad utilizando los JBLs en casa. Los 4312 o unos similares, 4410. Porque también JBL tiene un rango de alta fidelidad muy caro, pero nadie usa los altavoces carísimos de JBL domésticos en los estudios. Es que te lo digo porque yo estuve vendiendo altavoces de JBL y había una serie, esa serie, había mucha gente de hi-fi que le flipaba para tenerlo en casa, pero también he visto gente que lo usaba en estudio como altavoz de referencia. Entonces me parecía un poco raro, porque yo qué sé. Unos fabricantes dicen que lógicamente si un altavoz está muy bien puede servir para la monitoración y para disfrutar la música, pero otros fabricantes dicen que es posible refinar las características de los altavoces para como una lupa para concentrar en un aspecto del... Porque en muchos casos los altavoces en los estudios de grabación, los altavoces para mezclar, los altavoces de masterizar son diferentes. Hay muy pocos estudios con exactamente los mismos altavoces para todas las funciones. Es que yo tengo los 4312 y me gustaba escuchar música, pero claro, es que pone en el altavoz pone que son altavoces de control, o sea, control monitors. Y dices, joder, el caso es que me suena súper bien como altavoz hi-fi. O sea, no sé cómo realzará o cómo, pero me suena. Sí, pero todos los altavoces de todos los fabricantes fabricados especialmente para usar en los estudios tienen sonidos distintos. Y cada fabricante está buscando un hueco en el mercado para vender su producto. Hay un rango tan diferente de altavoces. Los altavoces empotrados, ¿cómo van montados? ¿No tienen caja dentro? ¿Directamente está empotrado con lana de roca detrás? ¿O cómo es la filosofía? Porque, claro, supongo que habrá que... Yo prefiero fijarlos dentro de la estructura y usar un pared muy pesado, un pared frontal, y fijar muy bien el altavoz. Porque en principio la caja de un altavoz
de estudio, en principio no puede vibrar, porque si vibra está radiando sonido de las superficies de la caja también. Entonces hay poco energía pasando a través de los... Y yo prefiero mantener todo estable y fijar el altavoz muy bien en la estructura. Has enseñado estudios diseñados por ti en plan de que los altavoces que están empotrados, la pared es de piedra, como reflectaria, ¿no? En el caso de no usar altavoces empotrados, ¿la absorción tiene que ser la misma la trasera que la delantera? No hay mucha diferencia entre... en términos de los graves van a reflectar. Si la pared frontal es bastante ligera, los graves van a pasar y rebotar de la pared de la estructura y volver a la sala, más o menos como en una pared frontal de piedra. Y la pared frontal de piedra tiene tanto peso, no puede vibrar. Y una pared frontal más ligera puede vibrar con los graves. Y si está vibrando, está también radiando más graves y resonando. Entonces en esos estudios solo se podrían utilizar esos altavoces. En el momento que pones otro, te estaría engañando la pared. La de piedra me refiero. Si tú usas a otra distancia otros altavoces, esa pared ya te está engañando, ¿no? Sí, pero más o menos cualquier pared va a introducir reflexiones entre los de los graves. Salvo una pared frontal con la misma profundidad de absorción como... La parte trasera. Sí. Vale. Y después vamos a sufrir la difracción en las esquinas. Y usamos un pared frontal pesado porque una vez el altavoz está fijado bien en la pared no va a resonar, no va a pasar las vibraciones. Sí, pero en el caso en el que el estudio en donde estás no tienes esa posibilidad de empotrar esos altavoces dentro de la pared, entiendo que tienes varios problemas, porque la misma forma de la caja, al ser cuadrada, en el caso del que estamos viendo por ejemplo ese, va a tener una reflexión tanto de la pared trasera como de la que llega difractada de las paredes hacia ella y más. Entonces, si es verdad que vamos a utilizar como pared importante principal la trasera, la ponemos absorbente, pero si no tenemos esa posibilidad de meterlos dentro de la pared, los altavoces, es recomendable en algún modo poner piedra en la parte. Va a sufrir una reflexión, pero no va a sufrir un modo, porque un modo necesita reflector entre dos paredes duras. Entonces, sí, la pared frontal de piedra o algo duro puede hacer una reflexión y en una frecuencia va a hacer una valle como reflexión del suelo, pero no va a provocar una resonancia porque la pared paralela está totalmente absorbente y no puede soportar una resonancia. I asked the question in English because I speak Spanish quite badly. You understand, of course, in Spanish. To kill the mode, you only use porous absorber, or you use diaphragm in the structural wall and then porous absorber in the back. The back wall. No, the back wall. Talking about the back wall. Yeah. Ok, voy a contestar en dos idiomas. Usamos los materiales absorbentes
en la parte frontal del absorbidor de la pared trasera y usamos diafragmas por atrás. ¿Entiendes en castellano? Entonces, yeah, we use fibrous materials at the front of the absorber to act on the velocity, and we use diaphragms at the back to work on the pressure. They are tuned to the mode. Yeah. Y respecto al mezclador, tenerlo delante, el tema de la refracción, ¿cómo se puede evitar eso? ¿Se ha pensado alguna manera de cuando tienes un mezclador delante, el tema de la refracción? Para evitar los posibles rebotes que tiene un mezclador. Normalmente todos los estudios tienen un mezclador enorme, ¿no? La mesa... Sí. ¿Se ha hecho algo respecto a la hipotéticamente para la reflexión que eso supone? Corte de peine, ¿no? Can you... Sí, que cuando se pone un altavoz encima de un punteómetros, parte de la energía se refleja en la superficie de la mesa y entonces se crea un filtro en peine entre la señal directa y la señal reflejada en el mezclador. Que si se ha hecho alguna solución para eso. Pero los Farfield tiene ese problema. Teniendo los Farfield, hicimos muchas investigaciones en las reflexiones de peines, filtros de peines, ¿no? Especialmente en términos de las reflexiones entre las pantallas de cine, porque es PVC perforado, hay muchas reflexiones para la parte trasera, y las caras frontales de los altavoces. Y no es muy audible. Si la reflexión de peine llega de exactamente la misma dirección, no afecta el estéreo y no introduce mucho sonido colorido. Entonces, escuchando de aquí con un altavoz ahí, la reflexión va a reflectar de una dirección, exactamente la misma dirección del altavoz, y molesta mucho menos que una reflexión lateral. Entonces, el efecto de una superficie plana, como la superficie de la mesa, no cambia mucho el sonido, cambia mucho la respuesta medida, pero no cambia tanto el sonido del altavoz. No es suficiente para cambiar las decisiones de la mezcla. Hay muchas personas intentando acabar con comb filtering. El filtro peine. Pero no es tan importante, no es muy importante. Sí, hay unos altavoces que sí han intentado corregir esto, que son IF-Audio, que los tenemos aquí, y sí que hay una función que se llama DEX, que es para eso, para enfatizar o desenfatizar esa reflexión de peine. ¿Los has probado? ¿Los has escuchado? Los altavoces IF que hemos traído aquí implementan una función en la cual supuestamente corrigen ese filtro en peine que se hace. Si has probado alguna vez algún sistema parecido. Sí, pero creo que a veces la corrección es peor que el problema. Porque no es necesario y cambia el sonido directo del altavoz. No es muy importante. Digamos que en algunos aspectos lo que se puede, como bien decías, leer desde un micrófono. Cuando analizas un altavoz, tanto en el puente o tal vez un poco atrás del puente de boommeters, sí se puede apreciar que desde tu medición en frecuencias graves y en frecuencias cercanas al kilohercio hay un poco más, ¿verdad? Pero efectivamente, bueno, en el caso de los altavoces con posibilidades de menorizar frecuencias tanto graves como agudas,
es muy peligroso modificar las agudas. Más Sí, sí, y por atrás de la mesa es el peor de ambas condiciones, porque no recibe el soporte, pero aún está afectado con la reflexión de la superficie de la mesa. Entonces no gana mucho. Pero hicimos muchas pruebas en dos universidades acerca de la audibilidad del filtro de pena en términos de preferencia con o sin. Y fue posible escuchar una diferencia con o sin la reflexión, pero casi nadie dijo que es mucho mejor con o mucho mejor sin. Es diferente, pero no es una diferencia importante. No estoy muy preocupado acerca de las reflexiones de pena. Espero que he entendido lo que estaba preguntando. Entonces es diferente, pero no es diferente en una manera para cambiar las decisiones acerca de una mezcla. Una onda estacionaria o una reflexión enorme sí puede cambiar el sonido como en el equilibrio entre bombo y bajo. En general, es mi experiencia. Porque es casi imposible evitar en las salas de doblaje de cine con una pantalla perforada. En los agudos es casi como una pared. Por lo tanto, casi no hay agudos en cines. El sonido en un cine, la calibración de un cine, las frecuencias de 10 kHz son 10 decibelios menos que la respuesta plana, porque es casi imposible pasar los agudos a través de la pantalla y los agudos reflectan a las altavoces y hacen dentro. Está la fuente, está la pantalla y entonces estás haciendo ahí. Sí, entonces había muchas discusiones acerca de con cualquier distancia montar la pantalla enfrente del altavoz para cambiar las frecuencias del filtro de pena y todo, pero el resultado fue nadie tiene mucha preferencia, no molesta tanto el sonido. Entonces, quizás la mayoría de gente hacen mezclas con altavoces reflectando de la mesa, porque no es posible trabajar sin mesa. Y sí, en efecto es posible hacer una corrección, pero solo una corrección en un punto. Porque si estoy escuchando aquí con altavoz aquí, la reflexión va a llegar después de, no sé, 2 milisegundos. Es posible hacer una corrección, pero si estoy aquí, la reflexión llega con menos tiempo, más rápido, y la corrección es incorrecta. Y es necesario en muchos casos, para varias personas hablar acerca de la misma mezcla. Y no creo que es muy importante hacer la perfección aquí si una persona ahí está escuchando algo peor. Podemos vivir con reflexiones verticales. Es un parte de nuestra experiencia cotidiana. Sí, porque es imposible trabajar en este caso sin mezclador. Estamos ligados a tener que trabajar con mezclador. Sí. Hace 20 años o más
mucha gente estaba pensando en el estudio sin mezclador para escuchar un sonido más limpio, más perfecto, pero nunca llegó porque especialmente durante una grabación necesitamos acceder muy rápido a controlos. Si hay un volumen más alto en los cascos de un músico, es necesario bajar rápido. No es posible decir al músico, momento, tengo que seleccionar un menú o un vídeo, porque es... Entonces, es muy práctico trabajar con todos los controles, especialmente durante una grabación. Y la reflexión de la mesa es un precio muy barato pagar para la practicalidad, la funcionalidad de tener la mesa. Pero sí, hace 20 años estaban hablando acerca de, podemos montar un estudio sin mesa. Vale para grabar un instrumento a la vez, pero no para grabar un grupo. Para mastering se hace. También, sí. También tienes lo mínimo Y mucha gente también más pequeño, quieren usar casi tocar los faders como un teclado, están tocando la mezcla. Es una manera para sentir más emoción de la música con los dedos en los faders, en vez de usar un ratón y bajar un instrumento y después bajar otro. Porque estaba explicando acerca de una sala de control, es una sala de trabajo y necesitamos trabajar. No podemos siempre pensar necesitamos un entorno muy neutral para escuchar la música en una manera fiable, pero aún necesitamos trabajar con el equipo. Nada más. Bueno, son 3:15, ya. Thank you.